la mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 15 de febrero del año 2022. Siento decirle a usted de manera totalmente franca que me quedé corto en lo que se refiere al empeoramiento de la situación en México. Usted recordará, si me sigue en estas mañaneras y en los otros espacios donde participo, que yo planteé desde fines del año pasado y principios de este, que la situación que íbamos a enfrentar iba a empeorar. Algunos no lo creyeron, otros se rieron, y que Prián y Chayotero, y la mentira que te eché, pero la realidad ahí está. Reconozco que me quedé corto y hoy la situación alcanza una gravedad tal que nadie, en el peor de los pesimismos, alcanzó a vislumbrar. Yo no sé quién hoy, a estas alturas del partido, se niegue a aceptar que el presidente está fuera de sus cabales. Para decirlo en lenguaje coloquial, que el presidente francamente evidencia ya la locura que lo aqueja. El presidente no respeta freno alguno, ni personal, ni de valores, mucho menos del texto constitucional y de una gran cantidad de leyes. El encono que ha evidenciado frente al trabajo de Carlos Loret, lo único que dice es que el presidente ya está fuera de sí. El presidente ya no es un gobernante, sino es un hombre resentido y que quiere vengarse de un hecho tan sencillo como este. Su hijo José Ramón López Beltrán es un corrupto, es un sinvergüenza. Y tomando en cuenta lo que hemos visto en estos 3 años, me atrevería a informar, como lo he dicho antes, que la familia toda es una banda de sinvergüenzas. Y cuando al presidente lo exhiben de manera inobjetable y esa pátina falsa de la cual se cubrió para presentarse como un hombre intachable, ha caído hecha pedazos. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador es quizá, sin duda alguna, en los últimos gobiernos, el más corrupto de todos. Digan lo que digan, planteen las excusas que quisieren, pero la evidencia ahí está. El presidente es un hombre corrupto, para empezar, por designar a incapaces en puestos de alta responsabilidad. Segundo, es un cómplice de las sinvergüenzadas de un número que todavía no conocemos cuánto es, pero debe de ser grande, de parientes sinvergüenzas. Después, es cómplice y encubridor de allegados, como el caso de Octavio Romero y de Rocío Nale, que es también la práctica diaria de ellos es ver que pepenan del erario o de contratos para dárselos a sus allegados. Y así podríamos seguir. Sin embargo, con el caso de Loret, el presidente ha cruzado una línea roja. El presidente está dispuesto ya a no parar. ¿Qué se requiere para que el presidente se detenga? Algo tan sencillo como esto: que su precaria salud lo traicione y en ese momento pues quede incapacitado o, en el peor de los casos, fallezca por algún accidente cerebral o un infarto masivo que de manera fulminante lo haga perder la vida. Otra opción sería que esto que vimos en la discusión sobre el caso relacionado con Carlos Loret se traduzca en el siguiente paso de una acción ciudadana. Esta vez, las protestas fueron en una discusión más propia de quienes tienen los elementos, vamos a decir, materiales, un teléfono inteligente, una tableta, una computadora, y además tienen el tiempo suficiente
para pasar horas ahí platicando, discutiendo, emitiendo opiniones en torno a la violación grosera, perversa y bruta, además, por no utilizar otro adjetivo, por parte del bulto. Sin embargo, eso no basta. Se requiere pasar a la siguiente etapa. Ayer, en la plática con Ángel, alguien me planteó este escenario. ¿Qué pasaría, me dice, si esas 400, 500 mil personas que participaron de una u otra forma en este ejercicio en Space salieran a la calle a protestar, a gritar, ya basta, fuera, fuera ya? Y le dije, en ese momento estaríamos ante algo serio. No alcanzo a imaginar el efecto de ver todo Paseo de la Reforma, todo 5 de Mayo, todo Francisco y Madero retacado, lleno, y otras calles aledañas al Zócalo, donde 500,000 de almas gritaran al unísono, fuera, fuera, basta ya, tanto para la anticientífica como para el gobernante que no tiene idea de lo que es gobernar un país como México, aquí y ahora. Sin embargo, me da tristeza tener que aceptarlo, eso no va a suceder. Los movimientos ciudadanos, o para lograr una respuesta de esa magnitud y de esa fortaleza, requiere un trabajo prolongado, integrado con esos grupos ciudadanos y con el apoyo y práctica masiva de organizaciones de la sociedad. En México eso no lo tenemos todavía. Los niveles de apatía, de valemadrismo, son gigantescos. Agreguemos a eso la labor cobarde y cómplice de los partidos de oposición y sus dirigencias. En esas condiciones se requiere más tiempo, de un trabajo sistemático y prolongado, bien llevado, organizado, con consignas claras, cortas, que el ciudadano entienda. Pero repito, de un trabajo sostenido en el tiempo y de cientos de miles de mexicanos, ciudadanos, dispuestos a ir con esos ciudadanos hoy apáticos, hoy renuentes a emitir siquiera una opinión, que cambien de posición. El presidente y los suyos piensan que eso jamás se dará. Piensan que el presidente es omnipotente y controla a todos, sobre todo y en cualquier momento. Sin embargo, la experiencia en muchísimos países dice que están completamente equivocados. Hay momentos en que el agua de la vasija que está en la estufa llega a tal nivel, casi a punto de ebullición, que cuando la rana se da cuenta es demasiado tarde y explota, al ser un reptil de sangre fría. Es decir, que la temperatura de su sangre es igual a la temperatura del ambiente en la que se encuentra. El presidente, pues, reniega o desprecia la realidad que lo rodea y que cada día lo empieza a apabullar, lo empieza a debilitar, y empieza su partido, que es propiedad monopólica de él, a mostrar fisuras, a no poder controlar los pleitos internos. Y que, fíjese nomás lo que son las cosas. Yo hace algunos meses, cuando Ricardo Monreal no aceptó en el programa con Alarraqui, en el desayuno que estuviéramos, Javier Lozano y yo hablé con él fuera, incluso grabamos un pequeño spot, un pequeño video. Y luego le decía, Ricardo, desaprovechaste una gran oportunidad. Y se me echaron encima, que usted, que esto, que lo otro. Entonces yo dije, señores, lo único que hago con estas opiniones es emitir un juicio respecto a quién es Ricardo Monreal, como lo he emitido frente a los inútiles de Marcelo Ebrard, la anticientífica Sheinbaum, y ahora
ante el inútil del florero del Edén. Hoy, si usted se enteró ayer, Ricardo Monreal ha estado en la universidad y está en una reunión, una foto, donde está reunido con personalidades académicas universitarias y plantea él ahí claramente, en contravención de los planteamientos del bulto y los suyos, de que hay que buscar el consenso. No es que yo esté alabando a Ricardo Monreal, es la conducta de él que lo diferencia, que lo separa en términos de capacidad de operación política de aquellos cavernarios, de los Martí Batres, de los Citlalis Hernández, de todos esos. ¿Qué va a pasar con Ricardo? No lo sé. No estoy metido yo en la política electoral. Pero lo que sí le puedo decir a usted es que a medida que pasa el tiempo, la brecha entre Ricardo Monreal y aquellos va a irse haciendo inmensa, del tamaño quizá de la Barranca del Cobre o el Gran Cañón en Arizona. En ese momento, Ricardo tendrá que abandonar Morena y decir, bueno, pues a buscar otro futuro. ¿Será bueno o malo para el país? No lo sé, pero sí será bueno para los ciudadanos que podrán reconsiderar su voto el 24 para los candidatos de Morena. López no va a estar en boleta alguna. Va a ser Morena y sus candidatos. Este año en 6 gubernaturas, en 6 disputas por igual número de gubernaturas, y el año próximo, el 2023, en 2. Son 8 gubernaturas. Ojalá, y esto que ha sucedido con Loret, continúe y más mexicanos se den cuenta de la clase de gobierno de pedorrillo que tenemos y de la clase de antigobernante que es el bulto. Si eso se expresa el día de las elecciones, es muy posible que la oposición gane las 6 elecciones. Y de seguir las cosas así, las otras 2 el año que viene. En esas condiciones, pues, si la oposición llegare al 2024 con un buen candidato de los 3 partidos, PRI, PAN y PRD, con un buen candidato, posiblemente otro gallo nos cantaría en esa fecha. Vamos a trabajar en esa dirección, sin olvidar algo que es importante. Estamos condenados a la victoria. Y ellos están condenados a la derrota. Con votos, con la boleta cruzada en el partido correcto, con el candidato correcto y depositada en la urna, los vamos a echar al basurero de la historia. Y México retomará, con un precio muy alto a pagar, y un buen número de años de trabajo efectivo, legislativo, en la producción, en las finanzas, etcétera, etcétera, recuperaremos la senda del crecimiento, no antes. Por eso me dio mucho gusto imaginar cómo sería la Ciudad de México y el país entero si 500,000 de mexicanos saliéramos a la calle a gritarles a estos incapaces, ignorantes, autoritarios y casi locos todos ellos: ya basta, fuera, fuera ya, basta ya. Estaríamos sentando las bases de otro México. Vamos a ganar. Gracias y lo espero mañana miércoles.